Panamá fue el primer país de Centroamérica en legalizar el cannabis medicinal. Lo hizo el 13 de octubre del 2021 cuando Nito Cortizo sancionó la Ley 242. 4 años después, la ley sigue sin aplicarse. Fue vendida como un logro histórico y terminó convertida en otro monumento a la inoperancia y a la falta de voluntad y compromiso de la clase política. La promesa era simple: garantizar acceso regulado a medicamentos derivados del cannabis para pacientes con enfermedades crónicas, crear un registro oficial de pacientes y establecer licencias claras para cultivar, producir, vender e investigar. En resumen, que los enfermos no tuvieran que delinquir para calmar su dolor. La historia del cannabis medicinal es el espejo perfecto de este país. Se legisla para la foto, se promete salud pública y luego se profundiza el vacío. El primer intento serio llegó en el 2017 con un proyecto del diputado Pepe Castillo. Buenas intenciones, poca estructura, se murió. En el 2018 surgió otro, el 149, que tampoco prosperó, pero dejó algo importante. Fue el año en que los pacientes y sus familiares comenzaron a organizarse. Se atrevieron a decir públicamente que usaban cannabis medicinal. Y por ahí se fueron con la docencia. En un país que aún los trata como criminales, eso fue valiente. En el 2019, Cristiano Adames volvió a presentar una propuesta y los pacientes ya estaban listos. Dominaban el tema más que los diputados. De hecho, por eso los hicieron parte oficial del proceso. El proyecto inicial incluía 4 licencias separadas: cultivo, producción, comercialización e investigación, lo que permitía que más sectores pudieran participar sin depender de grandes capitales. No se hablaba de límites de licencia, no se hablaba de tarifas inalcanzables, no se obligaba a las empresas a hacer el proceso completo para obtener todas las licencias a la vez. Podías elegir solo la de cultivo, producción, solo comercialización, solo investigación, pero las licencias separadas desaparecieron. Se impuso la integración vertical. Quien quisiera participar debía cultivar, producir, comercializar y todo. ¿Diseñado para qué? Para que unos pocos pudieran entrar. Así que lo que pudo ser una oportunidad para cientos de pequeños productores se convirtió en verdad en una rosca. El proyecto se aprobó el 30 de agosto del 2021, pasó de 3 a 7 licencias, pero todas obligatorias en el proceso completo. El 13 de octubre, Cortizo la sancionó y prometió reglamentarla en 90 días. Tardaron 10 meses. El decreto 121 del 2022 debía activar la ley, pero impuso requisitos todavía más duros. Sumó controles redundantes, permisos absurdos y nuevas capas de burocracia. Creó una dirección de monitoreo del cannabis que nunca monitoreó nada. Hasta incluyó a la policía, al Senan, al Senafront en las inspecciones, casi como si fuera una amenaza a la seguridad nacional. La consecuencia fue inmediata: miedo institucional, o sea, 0 avances. Y mientras tanto, el registro de pacientes, que es el corazón del sistema en teoría, sigue sin existir. La AIG debía crearlo, pero Luis Oliva, su exdirector, chifió el tema alegando falta de presupuesto. Hoy DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental, bajo el MINSA, intenta hacerlo por su cuenta con la ayuda de Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, que también es regente farmacéutica de una de las empresas con licencia, o sea, una persona con 2 sombreros, gremial y comercial. Y normal. El resto de los pacientes se han quedado en pausa porque el gobierno no ha querido aceptar su ayuda, ofrecida hasta por escrito. O sea, dicen que no pueden y les ofrecen ayuda y tampoco quieren. El Consejo Técnico de Cannabis, que la ley obliga a mantener activo, también está de adorno. Debería reunirse al menos una vez al mes. Desde que empezó este gobierno solo lo ha hecho 2 veces y en una de ellas ni siquiera invitaron a los pacientes. Entonces el MINSA lo lidera pero no convoca y los pacientes siguen en el limbo. La ley no se cumple, el reglamento los excluye y el acceso al medicamento sigue vetado. Miles de pacientes se ven obligados a comprar en el mercado negro, sin control, sin seguridad, sin respaldo legal. Increíblemente aquí, aliviar el dolor todavía puede costarte una denuncia. El gobierno de Mulino intentó destrabar el tema derogando el decreto anterior y firmando uno nuevo, el decreto 6 del 4 de abril de 2025. Prometía agilidad. Eliminó la docencia obligatoria para que los médicos receten, un requisito que en verdad en otros países no existe, pero agregó requisitos nuevos: certificado judicial, patria potestad para tratamientos pediátricos y encima la prohibición de vaporizadores, uno de los métodos más seguros y usados en el mundo. Entonces liberan una y agregan 3. Algunas de las 7 licencias autorizadas, la gran mayoría de ellas allegadas a los bendecidos y en Victoria de siempre, han cumplido con los requisitos, pero ninguna produce porque el gobierno no les termina de dar el permiso de ocupación que el propio gobierno les exige. Todo parece como hecho para no funcionar, ¿no?
En marzo del 2025 la Asamblea abrió el debate para reformar 5 artículos, pero reformar lo que nunca ha empezado tiene pies, tiene cabeza. Y cuando se le preguntó por el tema, Mulino respondió que esa ley era lo último que lo tenía preocupado a él. Así, con la empatía que lo caracteriza, pues. En resumen, Panamá fue pionero en el 2021. En el 2025, Costa Rica, que legalizó después, ya tiene pacientes registrados y productos en farmacias. Aquí el registro no existe, las licencias no operan y el consejo técnico menos. El decreto cambió, la Asamblea discute reformas y los pacientes siguen esperando permisos para dejar de sufrir y de delinquir. Y entre más tiempo pasa, más empresas se siguen aprovechando de la necesidad, estafando a los pacientes con un producto que no está regulado y que podría ser exactamente cualquier cosa. Panamá legalizó el cannabis medicinal, pero solo en la teoría, porque en la práctica sigue siendo un delito.